tiempos de épocas. Ajá. Como en Sumeria, los sacerdotes eran los encargados de recolectar los atributos y rendir cuentas, y recibían y practicaban el caica, algo así, Ajá. y control administrativo. Por ejemplo, en la administración en el antiguo Egipto, el visir era quien presidía la administración central del estado. El canciller, ajá. El canciller su misión era controlar los servicios administrativos. El superintendente del tesoro, que controlaba la hacienda, negociado de impuestos. Tengo que... Esos son sus apuntes, ¿verdad? Sí. Pues yo lo resumí así, es que el video estaba largo y hablaba de eso. Sí. Bien, gracias, compañera. Justamente es eso, ¿no? Tomar un poco de conciencia acerca de qué trata la administración, de qué va la administración. Y hoy vamos a ver un poco también acerca de dónde nace la administración. Ya tenemos como un preámbulo con el video que vimos, que nos acaba de comentar ya, que no sé si alguien quiera comentar algo más. Humberto, por ejemplo. Pues es más o menos parecido a lo que comentaba Jackie, donde cómo nace la necesidad, cómo la llevamos a cabo en la vida diaria, para planificar, ya sea días, semanas, meses o más tiempo, pues, y dirigir los recursos para cómo planificarlo y el cómo lo vamos a llevar a cabo para obtener el objetivo propuesto. Eso es más o menos lo que yo tengo, mejor dicho. Bien. Sí, recordemos, gracias, compañero Humberto. Recordemos, pues, que esto no es nuevo, ¿no? Ya viene de tiempo atrás, ¿no? Hay antecedentes históricos que datan, pues, desde la antigua Grecia, ¿no? Incluso vamos a verlo de una vez, ¿no? En este sentido, pues, los antecedentes históricos de la administración, ¿sí alcanzan a ver las láminas? ¿Sí se ven? Sí se ven entonces, ¿no? Ok. Bueno, la administración aparece desde que el ser humano comienza a trabajar en sociedad. ¿Cuál es el primer destello de sociedad en el mundo, ¿no? En la época del ser humano. Omar Arriola. Sí. Ahí donde Omar, ¿nos podrías comentar ahí, podrías aventurarte, cuál es como el primer, como la primera sociedad llamada como sociedad en la época del ser humano, en toda la historia del ser humano? Pues mediante el video, lo que comentó. Bueno, en el video data un poco de historia acerca de la administración, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, hay una sociedad en especial que se toma mucho de referencia porque fue la primera sociedad que surgió en el mundo. Los sumarios. ¿Sí? Creo que me da 2 minutos para moverme. Aquí hay para moverme un cuarto, ¿sale? Bien. Bueno, en lo que se prepara el compañero Omar, yo les comparto
que el surgimiento, pues, de la disciplina, o sea, de la administración, pues es un acontecimiento de primera importancia en la historia social, ¿sí? Administrar nuestro tiempo, administrar nuestro espacio, administrar nuestro entorno, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que, pero como para qué, ¿no? Como para qué administrarlo. Entonces, dice, la historia de la humanidad puede describirse a través del desarrollo de las entidades sociales, partiendo en la época prehispánica, ¿sí? Por las tribus nómadas, donde comienza la organización para la recolección de frutas y la caza de animales, y después, con el descubrimiento de la agricultura, dar paso a la creación de las pequeñas comunidades. Recordemos, pues, que en aquel entonces todavía no se le podía llamar una sociedad, ¿sí? Cuando la caza de animales, cuando la recolección de frutas, no era todavía sociedad, ¿no? Sino eran pequeños sectores de población que vivían en ciertos puntos del mundo, ¿no? Sin embargo, ya desde ese entonces existía la administración. ¿Por qué? Recordemos que la mujer era la que de alguna manera salvaba, ¿no? La alimentación cuando el hombre salía a la casa y no encontraba, ¿no? No cazaba nada. Entonces, ¿qué es lo que comía, no? Pues lo que la mujer traía, ¿no? Semillas, a lo mejor algunas hierbas, ¿no? A lo mejor algunas frutas, verduras. Era como la administración que tenían en ese entonces, ¿no? Súper importante para la supervivencia, ¿sí? Entonces, ya desde ese entonces, la administración se veía quizá no como administración, sino como organización, ¿no? Sin embargo, dentro de una organización siempre debe haber una buena administración, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Salen? A ver, entonces, y bueno, les comparto, ¿no? Un poquito de historia de la administración. ¿Dónde surge, no? Por ejemplo, Sócrates, ¿cuál fue la contribución de Sócrates? Daniel Orozco, ¿nos puedes ayudar a leer la contribución de Sócrates? Sí, Sócrates. Contribución a la administración como una habilidad separada del conocimiento técnico y de la experiencia. Sí, y pues de una vez lo demás, compañero, Platón, Aristóteles, Bacon y Descartes. Platón, en su obra La República, expone la administración de los negocios públicos. Aristóteles, en su libro Política, distingue tres formas de administración: pública, monarquía, aristocracia y democracia. Bien, de tarea, jóvenes, ¿qué es monarquía, qué es aristocracia y qué es democracia? ¿Sí? Continuamos, Daniel, por favor. Sí. Francis Bacon, principio de la prevalencia de lo principal sobre lo accesorio. René Descartes, método cartesiano, principio de la duda sistemática o de la evidencia. 2, principio del análisis o de la descomposición. 3, principio de la síntesis o descomposición. Y 4, principio de la enumeración o verificación. Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, señala que el pueblo renuncia a sus libertades para que el Estado organice su vida. Jean-Jacques Rousseau, teoría del contrato social. Karl Marx y Friedrich Engels, teoría del origen económico del Estado, manifiesto comunista. Sí, gracias, compañero Daniel. Si se fijan, pues no es nuevo, ¿no? Desde Sócrates ya teníamos una noción de administración, ¿no? Una noción de administración como una habilidad separada del conocimiento técnico y de la experiencia, ¿sí? Bien dicho, una disciplina, ¿no? Platón, pues en República, les ha tocado leer República de Platón, ¿no?
Bueno, les comparto un poquito. El libro de República de Platón aborda una sociedad justa, una sociedad idónea en la que deberíamos vivir, ¿sí? Sin embargo, por ahí algunos críticos de la filosofía griega, pues critican mucho a Platón, ¿no? Porque él nunca contempló la evolución de la sociedad, ¿no? La sociedad está en constante evolución, está en constante transformación, y Platón lo que hizo era plasmar lo que una sociedad ideal debería ser. Sin embargo, es una propuesta de una sociedad inamovible, ¿no? Una sociedad única, una sociedad que no tiene vertientes por ningún lado, ¿no? Una sociedad que tampoco generaría propuestas, ¿no? Entonces, bueno, pues por una parte hay un esfuerzo descomunal por parte de Platón, ¿no? En mostrarnos cómo debería ser la vida, ¿no? Cómo debería ser una sociedad, cómo se debería de administrar, ¿no? En el tema del gobierno, porque también nos habla acerca del político, ¿no? Acerca del burócrata, de cómo debe de tomar las riendas de la administración. Sin embargo, lo repetimos, es una sociedad sin transformación, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No, sale, vale. Entonces, digo, también estamos como conociendo los antecedentes, ¿no? Todavía no entramos como en materia, ¿no? Bueno, sí entramos en materia, pues ya estamos viendo contenido, pero no es propio, pues, del tema de la organización, ¿no? Estamos conociendo las bases de la organización. Por ejemplo, Sun Tzu escribe El arte de la guerra, ¿no? Un libro aclamadísimo por todo el mundo, ¿no? Un libro que te habla sobre justamente el principio de unidad de mando, ¿no? Estrategias de guerra, ¿no? Cómo organizarte, cómo planear, cómo administrar tu tiempo, tu espacio, tus recursos, ¿sí? Y obviamente también te habla de principios de autoridad. Todo lo que una organización tiene, ¿no? Planeación, organización, principios de autoridad, principio de unidad de mando, ¿sí? Recordemos que en una organización no solamente existe el jefe, ¿no? Existe también como el obrero, ¿no? El jefe, el subjefe, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, si estamos hablando del Colegio Ateneo, pues está el director, y luego está el subdirector, y luego están los profesores, ¿no? Y luego están los alumnos, ¿no? Hay una estructura, ¿sí? Esa también la vamos a ver más adelante, ¿no? Que se encarga, pues, como de mantener todo en orden, toda esta parte jerárquica, ¿no? Bien, continuamos. Bueno, regresamos un poco todavía un poquito más atrás. Sí, por ejemplo, la administración antigua china. Ya que me podrías ayudar a leer los primeros dos puntos, donde dice Confucio y donde dice otros. Confucio sentó las primeras bases de un buen gobierno en China, a pesar de que nunca estuvo satisfecho de lo que habían aportado con tal fin en los diferentes cargos de desempeño, desde magistrado local hasta primer ministro. Otros contemporáneos de Confucio se interesaron también en los asuntos administrativos, y de ellos Misius o Moti fundó 500 años antes de Jesucristo una rama de la misma escuela que difería fundamentalmente en aspectos filosóficos más que en principios. Bien.
Gracias, compañera Yaque. ¿Alguno de nosotros ubica al filósofo Confucio? No. No, bueno, fue uno de los, si no es que el mayor exponente de la filosofía en China, ¿sí? Él hablaba justamente de las bases de un buen gobierno, ¿no? Obviamente, las bases de un buen gobierno están sentadas en su organización, ¿sí? Un gobierno no es una construcción, ¿no? No es un edificio, ¿no? O sea, no es decir, bueno, vamos al complejo administrativo, ¿no? O sea, vas al complejo administrativo a dirigirte con personas. Vas a involucrarte a una organización, ¿sí? No vas a, como a visitar el edificio, ¿no? No sé si me explico. En este caso, pues Confucio sienta las bases de un buen gobierno, ¿no? O sea, de un gobierno organizado por personas, manejado por personas, administrado por personas, ¿no? Obviamente, estas organizaciones tenían sus principios, tenían sus reglas, tenían, etcétera, 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 para que pudiera funcionar. Cada organización tiene sus propias reglas y tiene sus propios principios, ¿no? Bueno, en este caso las reglas de Confucio eran, Daniel Cueva, ¿me puedes ayudar a leer las reglas de Confucio? De favor. Es obligación de los gobernantes estudiar un problema para dar así la más adecuada resolución. 2. La solución a un problema deberá ser desde una perspectiva objetiva y sin rebasar las reglas de ética profesional. 3. Se trabaja hacia un pueblo, por lo cual el gobernante se debe tener un amplio criterio de resolución de problemas y de imparcialidad entre funcionarios. 4. La preocupación básica es lo económico, pero con esfuerzo colectivo se sobrepondrá. 5. La mente de un gobernante siempre debe estar trabajando para mejorar de alguna manera su gobierno sin preferencias de ningún tipo. 6. El administrador deberá ser de conducta intachable y sin egoísmos hacia sus colegas. Bien, gracias, compañero Daniel. ¿Alguien que se aventure a decirme así de manera general a qué se refieren las reglas de Confucio? Pues yo entiendo sobre las reglas que sobre todo se tiene que tener ética en, en, en cualquier puesto que se desempeñe. Eso creo yo. Ajá. Es todo, creo. Que la administración para las reglas de Confucio siempre se trabajan para el pueblo, pues, pero mediante una administración gubernamental. Ajá. Sí, es que todo va enfocado hacia la administración, ¿sí? Está hablando de un gobierno. Un gobierno no es más que una buena administración, ¿sí? Hablamos de un gobierno, pues está el gobernador, están las personas que se dedican, a lo mejor el secretario de Finanzas, está el secretario de Planeación, está el secretario de Educación, está el secretario de Cultura, o sea, ya una sociedad conformada, ¿no? Una sociedad que te involucra a personas, una organización obviamente que te obliga a tener principios, a ser ético, como mencionaba el compañero, ¿no? A ser ético, ¿no? A tener todos estos saberes para que pueda funcionar de manera correcta. Es aquí donde digo, es bien importante, pues, el tema de la administración, ¿no? Obviamente es importante, pero es súper más importante el tener el conocimiento de cómo administrar una organización. ¿O cómo ve, compañera Yaque? La veo como muy pensativa. ¿Todo bien? No se le oye su audio.
Sí, digo que todo bien, comparto lo mismo, pues sí, que tienen que tener ética. Por ejemplo, dice que la mente de un gobernante siempre debe de estar trabajando. Entonces, pues como es como la cabecilla, pues no tiene que haber ningún problema, ¿no? Claro. Y si, por ejemplo, trasladamos el tema del gobernante al tema de organización, ¿podrá? ¿Cabe? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Porque, bueno, yo digo que para todo se necesita tener organización, ya sea un proyecto o todo lo que tengas que hacer. Y pues, pues no sé. Hay una cosa ahí bien, bien importante y bien interesante, ya que recordemos que una organización siempre hay una figura de mando. El Ujú, gobernante es una figura de mando, ¿sí? sí, Entonces, si la equiparamos, el gobernante en la organización sería la figura de mando, sería como el director, ¿no? De la orquesta, ¿no? sí. Por así decirlo, ¿no? Un director de la orquesta, ¿no? El que dirige todo. Ujú, Sin embargo, a partir de ahí hacia abajo, eh, hay una cadena de mando también, ¿sí? Entonces, es importante como tener esa, tener en cuenta esa información, ¿no? Como guardarla en el chip para que eh, nosotros podamos construir de una mejor manera una visión hacia el interior de una organización. ¿Sale? ok. Continuamos. Gracias, compañera Jackie. Y bueno, en Egipto, todavía Egipto está más atrás que los griegos, ¿no? Se supone que fueron la primera civilización, bueno, no civilización, sino comunidad que utilizó diferentes tipos como de elementos para progresar como sociedad. Sin embargo, no llegaron a constituirse como una sociedad, ¿sí? Dice, el tipo de administración refleja una coordinación con un objetivo previamente fijado. Su sistema, el factor humano, ya tenía cargos especiales, es decir, contaba con arquero, colectores de miel y marinero, ¿no? A diferencia de los griegos ya contaban con un sistema de salud, con un sistema de educación, con un sistema de político, con un sistema, etcétera, etcétera. Los egipcios no llegaban como a ese nivel todavía, ¿no? Sin embargo, fue ahí, en Egipto, donde empieza a florecer todo el tema de la sociedad, ¿sí? La idea que prevaleció en el antiguo Estado egipcio fue que debía haber una severa coordinación de los esfuerzos económicos de toda la población. Ya hablaban de economía. Al hablar de economía, obviamente, y por ende, hablan de administración, ¿sí? A fin de garantizar a cada uno de los miembros de la comunidad y para ella misma como un todo, el más alto grado de prosperidad. Ya tenían esta noción de prosperar a través de la economía. ¿Sí? ¿Cómo era esto, no? Quizás a lo mejor intercambiaban eh, con, este, con otras poblaciones, intercambiaban comida, intercambiaban a lo mejor elementos. Acuérdense que justo antes de que se diera la Revolución Mexicana, existía el trueque, ¿no? Todavía, ¿sí? Entonces, obviamente, pues los egipcios fueron lo primero, ¿no? Entonces, a fin de garantizar una buena alimentación, un grado de prosperidad en las familias de cada uno de los habitantes, pues obviamente que se tenían que administrar, tenían que intercambiar cosas, tenían que manejar una economía que les permitiera poder prosperar. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. Sale, vale. Esto es como un pre, ¿eh? Como un, eh,
saber de dónde nace, ¿no? Todo este tema de la administración, de dónde nace todo este tema de el cómo se fundamenta una organización. Bien, la administración en Roma pues fue un poquito ya más fácil, ¿sí? Porque ya se tenía ¿cómo se dice? La referencia de los egipcios y de los griegos, ¿no? ¿Sí? Dice ahí, la organización de Roma repercutió significativamente en el éxito del Imperio Romano. Y aunque no quedan muchos documentos de su administración, se sabe que se manejaban por magisterios plenamente identificados en un orden jerárquico de importancia para el Estado. Desde ahí también ya se manejaba, bueno, los egipcios no los manejaban, pero ya en Roma ya había una jerarquía, ¿no? En las organizaciones. ¿A qué me refiero con la jerarquía? Una unidad de mando que tuviera su director, que tuviera su subdirector, que tuviera su obrero, que tuviera, etcétera, 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 ¿no? Ese es un orden jerárquico. Más adelante lo vamos a puntualizar. Después de varios siglos de monarquía ejercida por soberanos etruscos, la república es instaurada en 509, ¿sí? En lo sucesivo, todos los ciudadanos forman el populus romanus, que se reúne en unas asambleas, los comicios, ¿no? Los famosos comicios. Las decisiones se tomaban de esa manera, ¿sale? En este caso, el equivalente vendría siendo como la Cámara de Diputados, como la Cámara de Senadores, así, pero tomando en cuenta a la población, ¿no? La población participaba, ¿sí? De esa manera se administraban en sus decisiones, ¿no? De esa manera se administraban en su civilización, ¿no? Por ejemplo. El espíritu de orden administrativo que tuvo el Imperio Romano hizo que se lograra, a la par de las guerras y conquistas, la organización de las instituciones de manera satisfactoria. Ya iniciaban las instituciones en Roma, ¿sí? Las instituciones como ahora las conocemos, pues tienen su origen en esta civilización, ¿no? Desde este punto, ¿sale? También ejercían la disciplina que tuvieron en su organización jurídica, la cual ha servido de pilar fundamental a la concepción del derecho. Ya tienen una noción jurídica también. ¿Sale? Digo, quise ser como lo más puntual en este tema de los antecedentes históricos, porque es un montón de información, o sea, es mucha información todavía, pero sí me interesaba como conociéramos pues un poco acerca de dónde sale, ¿no? De dónde nace esto, ¿sí? Obviamente ha ido evolucionando para bien el tema de la administración, ya se involucran otros elementos ya más, de manera más sólida, ¿no? La administración es mejor en la educación, la administración es mejor en la economía, la administración pública, la administración de empresas, o sea, ya hay diferentes rubros de acuerdo a la evolución que se ha dado, ¿no? A lo largo de estos montones de años, ¿no? Ok, antes de continuar, me queda un minutito ahí para mandarles otra liga. ¿Dudas hasta aquí? ¿O voy muy rápido? ¿O si se me entiende? Es que de repente siento como que es mucha información y siento como que hay que ir un poquito rápido para pasar ahora sí allá a lo bueno, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿O quieren que vaya un poco más lento? ¿O ir un poco más rápido? Para mí está bien como se está llevando a cabo, como se está manejando. No hay problema. Yo también estoy entendiendo bien. Bien. Bien, entonces el examen va puro 10, va a haber, Esperemos. Compañero Omar, lo veo como muy oscuro a usted. Deje prender la luz. Si gustan, les mando otra liga, porque esta ya está a punto de terminarse.
¿Sale? Ok. Va.